proyecto ya, así manos a la obra, ¿sí? Bien, nuestro primer proyecto va a ser una ventana muy sencilla, le vamos a llamar así, primera ventana. Como vamos a hacer varios proyectos, los voy a ir organizando con números. Este va a ser el primer proyecto. Este es el nombre del proyecto, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes que esta ventana tiene varios elementos. Vamos a utilizar la clase GFrame de Swing para crear esta ventana. Esta ventana nosotros podemos ubicarla en algún lugar. Esta esquina nos va a indicar dónde se va a ubicar la ventana. Y X está medido respecto a la esquina superior izquierda de la pantalla, ¿sí? Esta ventana tiene un ancho y tiene un alto. Son las dimensiones que definen a la ventana. Bien, ya cuando nosotros estamos adentro de la ventana y yo quiero poner componentes aquí, bien, si yo ya estoy trabajando en esta ventana, en este objeto, el origen estaría aquí, en esta esquina, aquí sería el 0, 0. Entonces, si yo pongo 10, 10, serían 10 píxeles a la izquierda y 10 píxeles hacia abajo. Y eso es algo importante. Aquí nosotros, nuestro sistema de coordenadas es hacia la derecha positivo, ¿sí? Del origen, que sería este, y hacia abajo positivo en Y, a diferencia de lo que normalmente hacemos, ¿sí? Entonces, ya teniendo eso presente, también podemos observar que ya dentro de la ventana hay algunos elementos. El primero de ellos es que esta ventana tiene un color, ¿sí? Este color es el color de fondo, ¿sí? Es el color de fondo, ¿sí? Este color de fondo, nosotros lo vamos a configurar, ¿sí? Y Y también tiene un título, observan aquí arriba, esto también lo podemos configurar, este título, ¿sí? Muy bien, ahora también esta barra de título que tenemos en la parte superior tiene algunos botones aquí que son comunes a todas las ventanas, minimizar, maximizar y salir, ¿verdad? Entonces todo eso nosotros lo vamos a configurar. Muy bien, este sería nuestro primer proyecto. Bien, entonces vamos a continuar. Pues vamos a crear este código, ¿sí? Entonces, como nuestro proyecto se llama primera ventana, así se va a llamar la clase que tiene el método main. Aquí tenemos el método main, ¿verdad? ¿Sí? Que tiene sus argumentos, etcétera. Y aquí esta primera línea es la que va a crear el objeto, ¿sí? Que va a ser la ventana. Y lo vamos a asociar, aquí creamos el objeto y aquí le damos la referencia a su variable, ¿sí? Cuando hacemos esto, estamos creando un objeto y lo que sucede, ¿sí? Es que se crea en la memoria, ahí está ya cargado en memoria, no está visible porque no le hemos indicado lo siguiente. Y ya que tenemos nosotros creado el objeto, entonces ya podemos llamar a sus métodos, podemos mandarle mensajes. Fíjense que los métodos que estoy utilizando todos son métodos set. Y al ser métodos set significa que hay estos atributos. La ventana tiene un atributo que se llama título, tiene uno que se llama size, aquí vamos a comentar esto más adelante, location, y también tiene un atributo que es si es visible o no. Esos están ahí y los accedemos a través de los métodos set, o sea, estamos ajustando el valor. Con esto ponemos el título, el tamaño, ancho y alto. La ubicación es X y Y, ¿sí? Sería esta posición de aquí. Y antes de terminar del código, ponemos que sea visible. Fíjense que esto normalmente nosotros siempre lo vamos a poner como última línea de nuestro código para que cuando nosotros hagamos visible la ventana, pues ya hayamos ajustado todo lo que necesitamos para que se vea la ventana. Porque puede ser que si yo lo pongo primero, ¿sí? Cuando sea visible, todavía no ajustamos el título, no aparezca este título, porque le dijimos hazte visible, ¿sí? Antes de ajustar valores, ¿okay? Entonces, normalmente lo vamos a hacer al final. Entonces, escribamos esto. Bien, vamos a nuestro código.
a nuestro entorno, vámonos a NetBeans aquí. Vamos a crear ese proyecto, nuevo proyecto, ¿sí? Y entonces ya comentamos anteriormente que vamos a trabajar con la versión Java con AND y vamos a crear una clase aplicación porque necesitamos el método main, ¿sí? Ya que tenemos seleccionado esto, pues le damos siguiente. Al siguiente ya nos da las opciones para configurar el proyecto. Aquí vamos a cambiar el nombre del proyecto y va a ser 01, ¿sí? Primera ventana. Y fíjense cómo estoy escribiendo el nombre, que en mayúsculas para la primera palabra, las palabras, cuando se inician las palabras con mayúscula y todo lo demás en minúscula. Así es como lo vamos a hacer. Y acá le anteponemos el número del proyecto, primera ventana, ¿sí? Fíjense que al hacer esto, me dice, ok, ya tienes el nombre, ahora vamos, aquí crea el folder del proyecto, pero fíjense que estamos colocados en un lugar que no es el que queremos. Entonces vamos a cambiar, antes de darle terminar, vamos a cambiar aquí la ubicación, ¿sí? Buscamos esa carpeta que acabamos de crear para los proyectos, entonces vamos a buscar en cursos, ¿sí? En agosto-diciembre, yo busco en este caso la materia y aquí tengo mi carpeta de proyectos, ¿no? Entonces ya aquí tengo los proyectos, voy a colocar aquí los proyectos de la unidad 1. Ahí está. Entonces ya le digo que va a ser así, los proyectos de la unidad 1 de tópicos y le digo aceptar. Entonces aquí ya me dice que va a estar ahí y observen que acá ya cambió el folder, ¿verdad? Dentro de la unidad 1 va a estar este folder 01 primera ventana, pero todavía no terminamos, ¿sí? Porque también tenemos que configurar la parte de la clase que tiene el método main, o como aquí le llaman la clase principal. Y observen algo, que aquí está el nombre que pusimos, ¿sí? De hecho es 01 primera ventana, y fíjense que todo está escrito en minúsculas hasta antes del punto. Como es un punto, nosotros ya sabemos que esto es un paquete, ¿sí? Pero los paquetes, como ya son variables de código, no puede, o ninguna variable puede empezar con número, como aquí. Ese es el nombre del archivo, pero la variable no. Entonces siempre le antecede un PKJ, pero esto se ve muy feo. Entonces lo que vamos a hacer siempre es, después de que escribimos esto aquí, vamos a eliminar tanto el número como las primeras letras. Entonces nuestro paquete, ¿cómo se va a llamar? Primera ventana, y observen que siempre es con minúscula, todo con minúscula. Y no lleva guión bajo. Eso, de hecho, en Java prácticamente no se usa el guión bajo, ¿sí? Entonces, tiene que ser así. Y ahora, el main no le vamos a dejar con ese nombre. ¿Por qué? Porque como vamos a tener muchos proyectos, vamos a tener muchas versiones del método main y pues no es adecuado porque no nos va a decir nada de lo que es el proyecto. Entonces aquí le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner primera ventana. Ahí está. Entonces la clase que va a tener el método main se llama primera ventana y va a estar en un paquete que se llama primera ventana. Y observen, la notación es importante. Vamos a platicar un poco más adelante de esto también, de la notación. Pero los paquetes con minúscula y esto como es una clase empieza con mayúscula. Y si ocupo dos palabras, la otra palabra con mayúscula. Y nunca vamos a usar guión bajo, ¿eh? Ok. Entonces así queda. Y esto es importante. Y después, más adelante, en breve, les voy a comentar por qué, ¿sí? Entonces ya tengo aquí mi primer nombre y ahora pues lo vamos a crear, ¿verdad? Ya está configurado. Siempre hay que checar el nombre, la ubicación y esto de la clase que tiene el método main. ¿Ok? Y ya, entonces estamos listos y termino. Entonces ahí va a crear el proyecto, ¿sí? Y entonces ya aquí me lo está creando, ¿verdad? ¿Sí? La primera ventana, ¿sí? Aquí está la clase, primera ventana, y tiene una flechita porque esta flechita indica que esta clase tiene el método main y aquí me dejó esta estructura,
¿sí? Con los comentarios como ya lo habíamos visto. Vamos a quitar el primero y el segundo aquí vamos a ajustar siempre y vamos a colocar bien nuestro nombre. ¿Ok? Y bueno, aquí le vamos a dejar esto. Entonces ya tenemos aquí nuestra estructura. Si nosotros guardamos nuestro código acá en proyectos, observamos que ya tengo la carpeta primera ventana y ya tenemos aquí paquete y la clase. ¿Ok? Ya hemos hecho esto. Bueno, pues ahora vamos a completar este código, ¿verdad? Es importante. Ahí está, pues vamos a crear la primera ventana. Entonces vamos a ocupar Swing. Vamos a crear una ventana. Aquí está la clase F. ¿Sí? Así se va a llamar nuestra ventana. Y le vamos a poner New GFrame, ¿verdad? Ahí está. Aquí nos está indicando, y esa es la ventaja de NetBeans, nos está indicando que algo falta. Entonces, para saber qué falta, aquí en esta columna donde están los números de línea, me apareció un foquito, me dice cuál es el problema, que no puede encontrar GFrame, ¿sí? Dice, no puedo encontrar el símbolo, ¿sí? Y pues vamos a picarle sobre el foquito y me da estas opciones, miren, ¿sí? Me dice que adicione el import para que sepa dónde está el GFrame, ¿verdad? ¿Sí? Que es de Swing. O que cree la clase en el paquete primera ventana, o que cree una clase dentro de esta clase, o que configure el entorno para que ya no me mande ese mensaje. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Pues como si quiere usar GFrame y yo ya sé que GFrame está en Swing, pues vamos a indicarle con el import, ¿verdad? Seleccionamos esto. Y entonces aquí me lo pone. Observen que necesito poner este import para indicarle al código dónde buscar los códigos fuentes en este paquete. Java Xswing, ahí está. ¿Ok? Entonces ya tengo esto aquí listo, ¿sí? Ya me quitó el error, me dice que la variable f no es usada, pues sí, porque simplemente la estoy creando y está en memoria. Entonces ahora vamos a configurarla. Le voy a decir f punto y observen que al hacer eso me aparecen todos los posibles métodos que puedo usar, todos, ¿sí? Todos. Algunos están en negrita y otros no. Los que no están en negrita son métodos heredados, o sea, heredados de las clases de la que deriva GFrame. Acuérdense que deriva de componente y de contenedor, ¿verdad? Y de frame también. Y las que están en negrita son los métodos que están creados dentro de la clase GFrame. Entonces, pues aquí todos estos nos los tenemos que aprender para cuando yo les pregunte, ¿qué hace este método? Ok, entonces vamos a poner aquí el título primero. Entonces con el método set, y aquí tengo el título, con este podemos abrir el título y aquí definimos primera ventana. Ahí está mi primera ventana. ¿Sí? Ese es el título asociado. Ahora vamos a darle la ubicación con el método setLocation. Aquí está. Fíjense que location tiene dos versiones. Y aquí algo importante. Acá en la parte de arriba me va diciendo qué significa, para qué sirve cada método. Y esto es importante porque nos ayuda un montón cuando estamos programando, ¿verdad? SetLocation. ¿Sí? Entonces aquí vamos a trabajar ya sea con un objeto de una clase que tiene Java que se llama point, que después lo vamos a usar, o colocándole los valores X y Y. Entonces aquí vamos a ponerle en la posición en X100 y en Y100. También podríamos hacer esto, déjenme ver si existe, set X. No existe, entonces solamente a través de setLocation. Ya tengo la ubicación. Ahora lo que vamos a hacer es poner las dimensiones, set size. Vamos a poner 800 píxeles en X, 600 píxeles en Y.
¿sí? De ancho y alto. Este es el ancho, este es el alto. Ahí está. Ah, y aquí no es size, es set size, ¿verdad? Fíjense que nosotros podríamos hacer esto, set width. A ver, tampoco lo tiene. De solamente el ancho o el alto. Ok, entonces es a través de set size. Ok. Bien, ahora ya que tengo el título, la ubicación y el tamaño, ¿verdad? Pues voy a hacerlo visible. Y aquí le puedo poner verdadero o falso. Si le pongo falso, pues sigue como está, no se ve. Pero si le pongo verdadero, ya se presenta en la pantalla. Bueno, pues entonces aquí ya está nuestro primer código, ¿verdad? De una ventana. Bien, pues vamos a probar a ver cómo se ve esta ventana. Voy a subir un poco más. Vamos a ver. Ahí está. Entonces aquí tenemos ya el código, ¿verdad? ¿Alguna pregunta hasta ahí? No. Ninguna, maestro. Perfecto. Profe, ¿Sí? ¿hay algún método para darle el tamaño de alguna otra manera? Déjame ver. Creo que hay un método que se llama set bounds. Aquí está. Con no, es set bounds. ¿Sí? Yo aquí le puedo decir el ancho, digo X y Y, donde quiero que se ubique el ancho y el alto. Ese sería otro método. Entonces aquí este método va a sustituir a estos dos. ¿Sí? Esa sería otra forma. Ese sería, si yo quiero dar el tamaño, sería set size. Y set size tiene, a ver, vamos a ver, tiene dos versiones. Una con el ancho y el alto y la otra a través de un objeto dimension que precisamente es un rectángulo donde tú le pones las dimensiones. Esas serían las dos formas, ¿sí? No conozco otra. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sigo adelante? Sí, sí. Sí. Okay. Muy bien, entonces ya que tengo esto, ¿sí? Pues vamos a correr el programa y entonces antes de eso, pues vamos a, normalmente siempre vamos a estar ocupando estos dos botones, ya sabemos qué significan, le doy primero compilo, ¿verdad? Y observen que aquí tiene como una llavecita, ¿verdad? El código aquí, y ya cuando termino de compilar ya lo quitó, eso significa que los cambios que se escribieron en el código fuente ya fueron compilados. Y si yo corro el proyecto, pues ya está actualizado. Entonces ya aquí tenemos esto y corremos nuestro proyecto. Y aquí está, miren, aquí está nuestra primera ventana. Nos falta, ¿sí? Porque no le hemos puesto el color, ¿verdad? Porque habíamos dicho, ¿verdad? Que este ejemplo, ¿sí? Tiene un color de fondo. Todavía no se lo ponemos, ¿sí? Pero bueno, ahí está. Esta ventana pues es como una ventana de las que conocemos, la podemos manipular, podemos cambiarle el tamaño, maximizar, etcétera. Acá si yo me coloco en esta esquina puedo minimizar, ¿verdad? Sí. Puedo cambiar el tamaño, perdón. ¿Sí? Aquí puedo minimizar, ¿sí? Todo muy bien. Entonces acá está, este sería el iconito. Aquí lo maximizo de nuevo, ¿sí? Pues aquí está esta ventana. Bueno, pues ya tenemos nuestra primera ventana, ¿sí? Nuestro hola mundo, ¿sí? En interfaz gráfica. Muy bien, me voy a salir. Entonces, pues normalmente lo que hago es aquí, ¿verdad? Le selecciono esta opción. Sí. Ya, de hecho no se ve, pero observen, ¿sí? Que aquí, ¿sí? Todavía está corriendo. De hecho, me dice NetBeans aquí que el código está corriendo todavía. O sea, no me salí del programa. O sea, no he terminado. O sea, está ahí todavía.
Entonces, bueno, pues aquí podríamos pensar, oye, no está haciendo lo que uno necesita, ¿sí? Fíjense, si yo le pongo la opción run, al final aquí me dice que puedo terminar el proyecto. O sea, el proyecto está corriendo en memoria, ¿sí? Todavía está ahí disponible. Entonces, bueno, ahí que tenemos ese problema. Hay que resolverlo. Entonces, ¿cómo, si yo tengo aquí corriendo un proyecto, aquí me dice, observen también, que está corriendo, ¿sí? Bueno, ¿cómo lo termino? Pues en NetBeans hay varias opciones. Una es este botoncito de aquí. O acá también, aquí me dice, hasta la parte final del NetBeans, ¿verdad? Aquí, si lo ven, me dice que está corriendo. Si yo le pico a la X también, ¿sí? Cancelo el proceso. O en el menú, aquí también le digo, o sea, hay varias opciones. Cualquiera de ellas hace lo mismo. Entonces le vamos a picar aquí y entonces ya terminó la ejecución. Entonces tenemos ahí ese problema, ¿verdad? De que si yo abro la ventana, pues no está funcionando como uno necesita. Y bueno, pero lo demás está muy bien, ¿verdad? Maximiza, etcétera. Aquí la pregunta sería, ¿por qué no se configuró originalmente que cuando le selecciones esta opción, le piques a la X, ¿verdad? Pues se salga. Bueno, pues ahí podría haber varias razones. Una de ellas es que cuando nos salimos de una ventana, ¿sí? Pues dependiendo de lo que estemos haciendo en la ventana para qué sea el diseño, pues quisiéramos hacer varias cosas. Por ejemplo, aquí en el editor, ¿verdad? Si yo no he salvado mi código, ¿sí? Si yo me salgo, ¿sí? Me dice, oye, ¿quieres salvar esto? Y aquí ya yo le contesto, ¿sabes qué? Pues no quiero salvar y me salgo. O sea, vamos, me da la opción, me pregunta también ¿cómo se llama? En el Word hace lo mismo. Pero hay otras aplicaciones, ¿sí? Donde si tú entras aquí y le picas, pues simplemente se sale. Entonces depende, ¿verdad? De la aplicación que estemos haciendo, la función que va a tener esta X, ¿sí? Y entonces vamos a platicar de esto ahora. Entonces vamos a ir. ¿Sí? Voy a buscar lo que estábamos comentando, ¿verdad? Hasta aquí, bueno, ya he hecho mi primera ventana, todavía le falta, tiene detalles, sí, como todo, pero bueno, ya es la primera versión. Entonces, vamos a seguir adelante con este asunto, ¿sí? De el salirse de la ventana. Entonces, para hacer eso, yo tengo que configurar, por ahí dejaron abierto un micrófono. Ok, gracias. Bien, entonces, tengo que configurar y para hacer eso, pues lo hacemos a través de un método, que es este método, Default Close Operation. Aquí yo le voy a indicar a la ventana qué quiero que haga por default, o sea, que de manera normal haga esto. Y entonces aquí yo le voy a pasar un valor. Este valor es una constante de la clase GFrame, ¿verdad? ¿Sí? Esta constante, ¿por qué sé que es una constante? Porque está escrito con mayúsculas. Por eso sé que es una constante. Y como aquí son varias palabras, exit on close, pues entonces, y como todo está en mayúscula, sí necesito usar el guión bajo. Es el único lugar donde uso el guión bajo, ¿sí? Entonces una constante siempre se escribe con mayúscula. Y también yo sé algo cuando estoy viendo esto. Fíjense que este es un atributo de la clase, ¿sí? Que sé que es constante por cómo está escrito, pero también veo algo aquí interesante, que lo estoy llamando a través de ¿qué? De la clase. No lo estoy llamando a través de f, que es el objeto, sino a través de la clase. ¿Por qué me doy cuenta que esto es una clase? Bueno, porque se llama JFrame, por ejemplo, pero independientemente de eso, porque empieza con
mayúscula. Todas las clases empiezan con mayúscula. Y nuestras variables nunca las vamos a crear con mayúscula. Esto es algo que tenemos que tener claro, ¿sí? Siempre vamos a usar minúscula. Hay una notación que se llama la notación camello y esa es la que vamos a usar. Aquí tengo la notación camello. Observen, tengo varias palabras. Entonces, la primera siempre empieza con minúscula, variables y métodos con minúscula. Y cuando tengo varias palabras, la primera inicial, la primera letra de cada palabra empieza con mayúscula, ¿sí? Entonces, por eso es la notación camello, por las jorobitas que son las mayúsculas. Entonces, aquí, esto es importantísimo. Y yo soy muy detallista en esto. Si ustedes cuando me manden sus proyectos y sus tareas no utilizan la notación camello, simplemente pues está mal y no se los voy a contar. Tienen que usar la notación camello. Muy bien, y aquí observamos que estamos llamando a este atributo que es una constante. Lo estoy llamando ya no a través del objeto, sino de la clase. Y entonces a este atributo le llamamos un atributo estático, ¿sí? No depende de objeto, depende de clase. Y entonces así como está esto es una constante estática. ¿Okay? Entonces este método lo vamos a usar para configurar esta opción. Muy bien. ¿Qué podemos poner aquí? Fíjense que hay 4 opciones, ¿sí? Lo que hace si no lo configuramos, si no usamos el método, hace esto, dispose on close. Simplemente que se lo quita de la pantalla, pero ya no lo permite maximizar, ¿sí? También podemos decirle no hacer nada. Más adelante vamos a ver esto. Este es el que normalmente vamos a ocupar y este hide on close lo que hace es que minimiza, ¿sí? Ok, y sí lo podemos maximizar después. Perfecto, entonces vamos a ocupar exit on close. Vamos a hacer esto en el código. Aquí, normalmente eso igual lo vamos a poner después de configurar el tamaño. f.set default close operation y ahí la ayuda de NetBeans me permite simplemente seleccionar y aquí, ¿sí? Vamos a ponerle gframe, la clase, punto exit on close y ahí está. Fíjense que exit on close, ¿sí? Aquí está la definición. Ahorita me voy a volver a salir para que ustedes vean. Punto exit on close. Exit, aquí está. Bien. Aquí está cómo está creado, ¿sí? Es público, ¿sí? Es un atributo público. Es el único caso donde son públicos porque son estáticos, ¿sí? Y final indica que va a ser una constante, ¿sí? Cuando usamos final en un atributo, estamos diciendo que va a ser un atributo constante. Entonces, estático no depende de clase y le podemos poner público, ¿sí? Y aquí está el tipo, es entero. Entonces, este exit on close tiene un valor numérico. Lo voy a poner aquí abajo para que ustedes ahorita lo puedan verlo, que me aparezca. Punto exit on close, ahí está. Me puse aquí, seleccionamos y vamos a ver si me permite hacer esto más grande. No, no me permite, pero tiene asignado un valor. Aquí está, como ven. ¿Qué valor tiene? 3. Este valor 3 le va a decir, indica que nos salgamos. Pero pues para nosotros es más fácil acordarnos del nombre de la variable que de un valor numérico. Por eso existen esas constantes. Ahí está, ¿sí? Ya que tenemos esto, pues le damos. Observen que otra vez apareció la llavecita. Le doy clean and build y corro el problema. Y entonces aquí está de nuevo. Y ahora sí, si le pico al salir, ¿qué hace? Se sale. Y me dijo, construcción exitosa. ¿Sí? Que eso es lo que queríamos, ¿verdad? Salirnos. Muy bien. Ahí está. Entonces ya hemos aprendido otras cosas. Fíjense que este código, este programita, este primer proyecto es muy simple, es una simple ventana. Pero aquí podemos analizar muchas cosas de Java. ¿Ok?
Sigamos adelante. Bueno, antes de eso les pregunto si tienen alguna pregunta hasta aquí. Sí, en el set default close operation, incluso si no ponemos iframe, bueno, en el dado caso de que ya sabemos que vale 3, solo escribir 3 ya equivale el valor y se cierra, ¿no? Claro, porque esto es una constante cuyo valor es 3. Ahora, eso lo podemos hacer, ¿verdad? Sin ningún problema. Sin embargo, si yo estoy viendo el código, pues digo, ¿qué cosa es esto? ¿Qué cosa es el 3? ¿Sí? No sé exactamente qué es el 3, a menos que yo sea un programador experto en Java. Es 3. Eso significa salirse. Entonces, ¿cómo se llama? Siempre hay que hacer nuestro código legible. Y por eso se ocupa las constantes. Ok, perfecto. ¿Qué significa? Que cuando le selecciones se va a salir. ¿Sí? Esto es más ejemplificante, ¿sí?, que ponerle el número. Para eso se usan las constantes. ¿Sí? Pero sí, exactamente, equivale a lo mismo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Ok, excelente. Entonces, nosotros incluso en los proyectos que hagamos aquí en clase vamos a estar usando, creando constantes para hacer legible nuestros códigos. ¿Sí? Muy bien. Sigo adelante, si no hay más preguntas. Entonces ya tenemos este asunto. Ahora, vamos al background, ¿sí? Pues igual como se identifica como color de fondo, sería el nombre del color, pues debe haber un método que sea setBackground, ¿verdad? Entonces vamos a ocuparlo. Entonces vamos a ocupar ese método aquí. Yo le voy a decir, ¿sí? Puede ser siempre antes del setVisible. Este va a ser la última, acuérdense. Al final del código, siempre, para no tener problemas. Entonces le voy a poner aquí punto setBackground, ¿sí? Y entonces le voy a poner un color. Yo quiero poner un color aquí, ¿sí? Entonces, como vimos, hay una clase en Java, cuando vimos las diapositivas, que se llama la clase color. Esta clase color también ya tiene definidos, ¿sí? A ver si aparecen. No aparecen, no quieren aparecer. Varios colores. Aquí vamos a poner, por ejemplo, yo quiero ponerle el cian, entonces escribo cian, ¿sí? Ahí está. No aparece aquí porque no sabe esta clase, la clase color, de qué paquete estamos hablando, ¿verdad? O sea, no sabe a dónde está, entonces me manda un error. Entonces aquí le voy a poner, ¿sí?, que importe la clase color y que pertenece a WT. Entonces, ahora sí, observen que ya lo puso bien, ¿sí? Aquí le estoy dando un color, pero diríamos nosotros, ¿por qué le pones ese color? ¿Sí? Pues podemos poner otros. Y aquí están, miren, todos los colores que podemos usar. Estas son constantes. Se usan la notación como es una constante, pues igual ya saben, es estático, final, ¿sí? Y el color. Y tiene un valor dependiendo de qué significa. Ahorita vamos a platicar de eso. Pero también tiene su versión en minúscula, observen. Si yo tengo black en mayúscula, también tengo black en minúscula. O sea, tengo dos constantes para el mismo color. Pueden usar cualquiera de ellas, ¿sí? ¿Por qué está así? Porque les está dando oportunidad Java de que lo escriban de las dos formas, simplemente por eso, ¿sí? ¿Ok? Pero lo común es que si es una constante, esté escrito con mayúscula, ¿sí? Entonces lo vamos a poner aquí, cian. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces observen que como yo le dije que importara, ¿qué pasó? Acá está, miren. ¿Sí? Perfecto. Ya tenemos el background, pues vamos a ver qué pasa con el background. ¿Sí? Pues no aparece. Híjole, no aparece. Bien, esto tiene una razón. Ahorita vamos a platicar de eso. Por eso lo hicimos así. ¿Sí? Fíjense ustedes lo siguiente. Aquí. Ya vimos esto. Ahora vamos al background. Los G-frames, en específico estas clases, ¿sí?
les puedes adicionar una barra de menú, que es opcional, a través de un método que ya pronto lo usaremos. Pero adicionalmente tiene un panel de contenido, ¿sí? Este panel de contenido es un objeto, o sea, esto que estamos viendo nosotros, no lo tengo corriendo aquí. Aquí esto que vemos aquí en gris es un objeto que ya tiene, ¿sí?, la ventana. Fíjense que cuando creamos la ventana, esta ventana tiene ya varias propiedades, ¿sí?, adicionales, tiene varias cosas. Que esas cosas pueden ser objetos como atributos y ya están creados en memoria. Entonces aquí ya se crea un objeto que es lo que le llamamos el panel de contenido. Este es un panel de contenido. Bien, entonces, si nosotros queremos modificar esto, pues no vamos a modificar al objeto de GFrame. Tenemos que modificar el objeto de panel de contenido. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, ¿qué cosa es un panel? Un panel de contenido es un objeto que representa esta área rectangular. Ahí está. Y entonces, yo para tener acceso al panel de contenido utilizo este método, getContentPane, ¿sí? Con eso yo oye, ventana, dame tu panel de contenido. Entonces, cuando yo hago esto me devuelve la dirección o la referencia a este objeto. Y como yo ya tengo la referencia, pues ya puedo hacer cosas con él, ¿verdad? Yo puedo cambiar este panel de contenido, puedo ponerle otro, ¿cómo? A través del método set. ¿Sí? Y específicamente también lo puedo hacer a través del método add, ¿sí? En este caso para el GFrame. Entonces el add y el set content pane tendrían más o menos la misma función. En el caso de el GFrame, solamente el GFrame tiene estos métodos, getContentPane y setContentPane, ¿sí? Entonces, si yo quiero cambiarle el color al background, ¿sí?, pues no se lo voy a hacer al GFrame, se lo voy a hacer al panel de contenido. Entonces, antes de usar el panel de contenido, lo tengo que obtener con getContentPane, ¿sí? Entonces, yo haría lo siguiente. Vamos a cambiar el color del fondo, haría esto. Observen ustedes. Primero, le digo a la ventana, al objeto F, oye, dame tu panel de contenido. Y esto me va a devolver la referencia. Y ya como tengo la referencia al objeto, le digo, cambia el fondo. ¿Sí? Vamos a hacer eso. Me salgo de aquí. Y aquí le pongo, en lugar de ponerle set background así, le pongo f.getContentPane, aquí está el método, ¿sí?, punto set background, ¿sí? Y entonces al hacer esto solamente es para los GFrames, ¿sí? Ahí está, observen, ahora sí, el fondo es ¿cómo se llama?, del color que queríamos, ¿sí? Entonces, así es una forma para cambiar el fondo. Bien, observen algo aquí. Ya como nosotros corrimos el proyecto sin compilarlo, ¿qué pasó? Ya se le quitó la llavecita, significa que lo compiló antes. Normalmente va a pasar así. Más adelante hay unas excepciones que debemos considerar. Entonces ya tengo aquí básicamente lo que yo quería hacer, una ventana, ¿sí?, con su título, sus dimensiones, su ubicación, su color de fondo, y ya me puedo salir de la ventana. Bueno, pues este es nuestro primer ejemplo, ¿sí? Todavía nos falta aquí platicar muchas cosas de este código tan simple. Todavía nos faltan algunas cosas. Ok, algo que estábamos platicando es respecto a cómo ponerle el color a el fondo de una ventana. Y decíamos que para hacer eso, nosotros tenemos que considerar que un GFrame tiene siempre aquí un objeto que se le llama el panel de contenido. Este panel de contenido es el área rectangular, ¿sí?, que
está contenida en los límites de la ventana y precisamente a esa área rectangular se le conoce como panel. Es el término que se usa, es un panel. ¿Sí? Entonces, para obtener el panel, nosotros ocupamos el método getContentPane, ¿sí? Yo puedo decirle a la ventana, oye, necesito saber cuál es tu panel de contenido con get. Si yo lo quiero modificar, lo hago a través del método set, ¿sí? Quiero cambiar este panel por otro que yo haya diseñado. Y aquí en el caso estos solamente se activan o están presentes para los G-frames. Y otra forma de cambiar el panel de contenido, ¿sí? Sustituirlo por otro panel, es a través del método add. Y les comentaba yo aquí que hasta así en principio, cuando yo le puedo dar 5 add y el último panel que se añada o el último componente que se añada al G-frame es el que va a ser visible, ¿sí? Esto es debido a que el G-frame, si recuerdan lo que platicamos, tiene un administrador de diseño. Ese administrador de diseño ya lo tiene precargado. Cuando se crea la ventana ya existe ese administrador de diseño. Y el administrador de diseño es lo que hace. Dice, solamente voy a tener aquí un solo componente. ¿Ok? Es por eso que el ADD se va a comportar de manera similar al setContentPane en este caso. ¿Sí? Muy bien. Ahora, el detalle es que si nosotros queremos cambiar el fondo, el color del fondo, pues si lo hacemos directamente al G-frame, no se cambia, ¿sí? Y necesitamos hacerlo a través del panel de contenido. Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle a la ventana que me regrese el panel de contenido, ¿sí? Y ya teniendo el panel de contenido hasta aquí, yo le digo que cambie el fondo con este método setBackground, ¿sí? Y aquí yo le voy a pasar el color. Como habíamos comentado, un color o los colores aquí en Java están modelados en una clase, la clase color, que tiene pues varias constantes. Yo sé que es constante porque está con mayúscula y son constantes estáticas, ¿sí? Porque no, color, como está en mayúscula, yo sé que es una clase. Yo estoy llamando a la constante a través de la clase, no a través de un objeto como aquí, ¿sí? Entonces es una constante y es estática. Entonces esta es la forma de cambiar el color y me parece que ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? En nuestros proyectos. Me voy a cambiar de grupo de proyecto para ir a los proyectos de la unidad 1 y es donde nosotros teníamos aquí nuestra primera ventana, exactamente. Y lo que habíamos hecho es esto, ¿verdad? Bien. Y si corremos la aplicación, ya saben, siempre con F6, ¿sí? Entonces ya tenemos aquí nuestra ventana con el color de fondo. Bien, ahí nos habíamos quedado, ¿verdad? La vez anterior. Y vamos a continuar con lo que estábamos platicando. Fíjense aquí, esto es interesante. Como observen que estoy utilizando punto varias veces en esta instrucción, ¿sí? Eso ahora lo vamos a comentar. Bien, fíjense que Java, ¿verdad? Les decía, tiene una clase con los colores. Entonces observen que aquí están, estos serían todas las constantes, ¿sí? Que me representan colores. Aquí observen cómo es el único caso donde ocupo el guión bajo. En ninguna otra opción tengo el guión bajo, o sea, no lo usaría solamente para nombrar constantes, porque las constantes se escriben siempre con mayúscula, ¿sí? Bien, pero también Java dice, ok, también te voy a dar la opción de que puedas ocupar minúscula. Entonces, se puede poner todo con mayúscula o todo con minúscula. Aquí observen cómo está cuando se usan dos palabras, ¿sí? Entonces, esto lo tiene ya definido Java en la clase color, ¿sí? Vamos a retomar en un momento la clase color, ¿sí? Porque fíjense que cuando nosotros trabajamos con colores, ¿sí? Usamos
algo que se conoce como un modelo de color. Y en este caso, el modelo de color más utilizado, ¿sí?, es este modelo que se llama RGB por los 3 componentes, ¿sí? También se le llama modelo aditivo. ¿Por qué? Porque para generar colores se van adicionando o combinando los 3 colores. A esto se les llama colores primarios, rojo, verde y azul, ¿sí? Entonces, un color siempre es una combinación de estos 3 colores primarios. Hay algo que se llama modelo CIM, ¿sí? O se llama modelo secundario. Este es cyan, yellow y magenta, que son los colores que, si ustedes observan, se utilizan en los cartuchos de una impresora, ¿sí? Esos son componentes, ese es otro modelo de color, ¿sí? Que le llamamos el modelo secundario. Entonces observen ustedes lo siguiente. Nosotros podríamos ver la gama de colores como este cubo, donde tendría yo 3 ejes. Los ejes representan los colores primarios: el rojo, el azul y el verde, ¿sí? Y nosotros aquí observamos que si viéramos al fondo, aquí en el origen sería el color negro, ¿sí? El color negro es ausencia de color. Y observen que aquí, en este lado, ¿sí?, como estamos en el eje de rojo, el color es rojo completamente. Si estamos acá es azul y acá es verde. Observen que si yo combino el azul con el verde, me da este color, que es el cyan o cian, ¿sí? Si yo combino el rojo con el verde, me da el amarillo, ¿sí? Combino el rojo con el azul y me da el magenta. Y observen que aquí en estas esquinas tengo los colores secundarios, ¿sí? C, Y, M. Y en esta esquina es la combinación de los 3 colores. El blanco es la combinación de los 3 colores primarios. Así es como este sería nuestro modelo de color RGB. Bien, entonces, obviamente que los colores los tengo que almacenar en variables en la memoria o en constantes que deben estar en la memoria, y estos se van a guardar siempre en un byte. Es decir, cada color, el color rojo está almacenado en 8 bits, el verde igual, el azul igual. Entonces, si nosotros consideramos eso, yo tendría 8 bits para rojo, para verde también 8 y para azul también 8. Entonces, si son 8 por 3, son 24 bits. Entonces, si ustedes son curiosos, por ahí si ocupan alguna herramienta de diseño, pues hay algunas ocasiones en donde les dice qué modelo de color y ustedes le ponen color verdadero o de 24 bits. ¿Por qué? Porque están ocupando esto. Hay otros modelos. Cuando estén en la materia de graficación, ahí se van a comentar los otros modelos, ¿sí? Entonces, este es el clásico. Entonces, fíjense ustedes que tengo 8 bits para guardar cada color, ¿sí? Bien, entonces, ¿cuántos posibles valores voy a tener aquí? ¿Sí? Para, por ejemplo, el color rojo, si tengo 8 bits, bueno, pues yo podría empezar por ¿verdad? Todos los posiciones apagadas o con 0. Entonces, el primer valor que yo puedo asignar a rojo es 0. Esto significa no hay rojo. Y así yo puedo ir cambiando, ¿verdad? Puedo ir poniendo unos en diferente lugar hasta que completo todos los bits con 1. Y entonces este valor en decimal son 255. Entonces fíjense ustedes que yo tengo 255 más 0, 256 posibles valores para el rojo. Lo mismo para el verde y lo mismo para el azul. Entonces, esto es lo que significa, miren. Si yo estoy aquí, aquí sería 0, ¿verdad? Y yo me iría para acá, ¿sí? Hasta el último valor, que sería 255. ¿Ok? Entonces, si nosotros vemos este cubo con los valores, lo podríamos ver así, miren, ¿sí? Acuérdense que es rojo, verde y azul.
Entonces, en esta esquina, como es un espacio tridimensional, tengo las coordenadas rojo, verde y azul. El azul sería 0 de rojo, 0 de verde y 255 para el azul. ¿Qué pasa con el rojo? Pues sería primero todo de rojo, 0 de verde y 0 de azul. Y aquí está el verde, 0, 255, 0. Observen el blanco, ¿cuál es el valor que tiene? Pues todos los valores en máximo, 255. Así es como se representan los colores. Entonces, fíjense ustedes que esas constantes que comentamos anteriormente, el que usamos en la clase color, pues aquí están, miren. La constante red tendría este valor. 255,00. El verde este. El naranja, fíjense cómo es el naranja. 255 en rojo y 200 en verde y 0 en azul. ¿Sí? El cyan, que es este, observen, 0 en rojo, ¿sí? 255 en verde y 255 en azul. Y así vamos checando. Aquí observen, estos son los complementarios. El negro es ausencia de color. El blanco, todos con 255. El gris, observen cómo es el gris. Tiene todos los valores igual, ¿verdad? En los tres a estos se les llama componentes de color. Entonces, en sus tres componentes es igual. El gris claro también. Y el gris oscuro también. Entonces, el gris podría ser una línea que va desde el 00 hasta el 255, 255, 255. Aquí, una línea que uniría el origen con este punto. ¿Sí? Entonces, así es como se definen. Fíjense, vamos a checar aquí esto. Voy a buscar aquí. Por ejemplo, bueno, aquí aquí está el 11. No sé si el 14. Vamos a ver si está el 14 o el 15. Que es lo mismo a final de cuentas. Bueno, aquí dice, vamos a ver si aparece. Aquí está, miren. Este es un paquete. No, este no es. Vamos a ver. Bueno, es exactamente lo mismo. Aquí está la clase color. Observen. Observen que pertenece a AWT. Implementa algunas interfaces y tiene subclases. ¿Sí? Y entonces aquí están los valores, ¿verdad? Que les comentaba. Todos están aquí. Sin embargo, tiene aquí unos constructores. Observen que tengo constructores que yo le puedo pasar parámetros aquí. Le puedo pasar parámetros flotantes de 0 a 1, donde 1 sería el máximo valor, o sea, 255. Aquí está el que nosotros vamos a usar normalmente. El componente de rojo, de verde y azul, y podemos crear muchos colores. Adicionalmente hay un cuarto elemento, ¿sí? Que más adelante lo vamos a comentar, que se le llama el valor alfa. Este valor alfa tiene que ver con el grado de transparencia del color, que si es transparente o no es transparente. ¿Sí? Pero bueno, eso se vería adicionalmente. Entonces tenemos aquí con varios métodos para trabajar, getColor, setColor, ¿sí? Normalmente nosotros solamente vamos a crear colores, ¿sí? Aquí está cada una de las constantes, etcétera, ¿verdad? Bien, entonces esa clase ahí la tenemos y la podemos usar, ¿sí? Entonces, ¿cómo puedo crear un color que no sea las constantes que ya tengo? Pues creando un objeto. Aquí lo estoy creando, ¿sí? Y aquí le estoy diciendo cuánto de rojo, cuánto de verde y cuánto de azul, ¿sí? Y entonces yo podría aquí ya usarlo en el set background, ¿ok? Esa sería una forma, ¿sí? Y aquí observen en esta línea, las primeras que tengo acá, primero estoy creando un objeto, ¿sí? Y tiene una referencia, esta es una variable,
y luego esta variable la estoy usando aquí, ¿verdad? Eso es entendible. Sin embargo, observen acá, sería la misma instrucción, getContentPaint.setBackground, pero aquí en lugar de usar una variable, aquí estoy creando el color. Observen. ¿Sí? O sea, me estoy ahorrando de definir una variable, ¿verdad? Esto se vale también, nada más que aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos creando también un objeto. Nada más que este objeto no tiene una variable y por eso a estos objetos se les llama objetos anónimos, ¿sí? Porque nosotros los creamos y pues se crean en memoria, pero si yo quiero cambiar algo de esos objetos no puedo hacer nada con el objeto porque no tengo un nombre o una referencia para trabajar con él. Los objetos anónimos siempre los vamos a ver dentro de cuando nosotros invocamos a un método con parámetros, siempre van a ser parámetros, objetos anónimos. Esto nos reduce un poco el código, ¿no? ¿Sí? Esa sería una de las funciones. O si yo sé que realmente nunca voy a ocupar de nuevo este color, pues lo creo así. Para cualquier clase se pueden hacer objetos anónimos. ¿Están de acuerdo? ¿Tienen dudas? No, profe. Profesor. No, por el momento no. Ok. Bueno, entonces sigo adelante. Entonces ya definimos aquí el concepto de objeto anónimo. Muy bien. Ahora fíjense. Acuérdense que ¿cuántos valores puedo tener? 256, ¿verdad? 256 valores para el rojo, 256 valores para el verde, 256 valores para el azul, ¿verdad? Y si yo hago esa cuenta, ¿sí? Voy acá y le digo, quiero la calculadora, ¿sí? Porque soy malo para hacer las cuentas, le digo 256 valores para el rojo, y también 256 para el verde y 256 para el azul. Yo tengo entonces esta cantidad de posibles colores. 16.777.216 colores. Posibles colores. Esa es la capacidad que me da esta representación. A guardarlo en un byte, tengo 16.7 millones de colores. Y fíjense ustedes que el ojo humano reconoce, ¿sí? Más o menos 1 millón de colores. Entonces estamos bastante sobrados, ¿verdad? Ok. Eso es importante que lo comentemos. En graficación vamos a analizar otros modelos de color. ¿Sí? Muy bien. Sigo adelante. Aquí nos detenemos de nuevo en el asunto de los puntos. Cuando yo hago esto, que llamo a un método y después, al finalizar este método, puedo llamar a otro método, a eso se le llama llamado en cascada. ¿Sí? Se le llama así. ¿Por qué? Porque primero, cuando llamo a este método, getContentPaint, fíjense si nosotros vamos al código, aquí, voy a ponerlo abajo, yo le digo f.getContentPaint, ¿sí? Ok, bueno, no se ve ahí. Punto, le voy a poner getContent, aquí está, miren, abajo, este es. Fíjense que este método, getContentPaint, devuelve algo. ¿Qué devuelve? Un objeto de esta clase, ¿sí? Dice, devuelve, perdón, el objeto ContentPaint de este frame, es lo que dice aquí. Entonces devuelve un objeto, más bien, no devuelve el objeto, devuelve la referencia donde está en la memoria. O sea, es decir, esto representaría el panel de contenido, ¿verdad? Entonces yo podría hacer esto así, container, content paint, por ejemplo, creo una variable y le digo a f.getContentPaint, ¿verdad? Ahí está creado. Aquí se me fue un paréntesis. Yo aquí tengo así es, container, vamos a ver. Lo importo porque es de AWT, ¿verdad? ¿Sí? Y ya está ahí. Ya tengo esta variable donde tengo lo que me devolvió
método. Y entonces le digo a content paint, fíjense, yo le pongo punto, pues puedo hacer varias cosas, adicionar, ¿sí? Etcétera. ¿Y qué cosa es lo que voy a hacer? Set background, ¿verdad? Aquí está, miren, set background. Y aquí le pongo el color, pues aquí puedo crear un objeto anónimo. Voy a poner 202, no sé qué color vaya a salir, ¿sí? Pero ahí está. Entonces fíjense que esta línea de aquí, esta, equivale a estas dos. ¿Sí? Primero le digo al content paint, oye, le digo a la ventana, dame tu content paint y lo guardo en una variable y después esa variable llamo a su método. ¿Sí? Entonces esto lo puedo hacer en una sola línea con este llamado en cascada. Entonces aquí insistimos, esto me devolvería el objeto. Y ya que tengo el objeto, yo entiendo, esta es la dirección del objeto en la memoria. Bueno, a esa dirección le digo, oye, haz esto. ¿Sí? Esto se vale perfectamente. Ahora, el set background, vamos a ver, si yo le pongo punto, set background, aquí está. Miren, ¿qué devuelve set background? Pues devuelve void, es decir, no devuelve valor, ¿sí? Entonces yo a set background, si yo quisiera hacer otro llamado en cascada, aquí le pongo punto, pues no se puede. ¿Por qué? Porque este no devuelve referencias a objetos. Entonces los llamados en cascada solamente se hacen cuando los métodos devuelven referencias a objetos, ¿sí? ¿Están de acuerdo ahí? ¿Dudas? Ninguna. Ok. Entonces, si yo hago esto, observen que aquí estoy cambiando de nuevo el background, ¿sí? Y aquí ya me va a dar un background ahí. Es este el que acabo de crear, el último, ¿sí? Ahí está. Entonces, esta sería la idea del llamado en cascada. Decimos, este regresa una referencia a un objeto container, ¿sí? En este caso, ¿sí? Y ya creamos un objeto anónimo, ¿sí? Bien, el set background se usa esa referencia para llamar al método, ya que aquí me lo devolvió, o sea, todo esto significa. Bien, y ya finalmente, fíjense ustedes cómo este código tan sencillo nos está dando oportunidad de platicar de muchas cosas que tiene el lenguaje. Bien, vamos a platicar ahora de atributos y propiedades, ya para terminar este primer proyecto. Bien, cuando nosotros hablábamos de lo que es un objeto, decíamos que tiene características y que tiene comportamiento. Y a las características podemos ponerle varios términos, características, atributos, campos, variables y propiedades. Fíjense que en Java se hace una diferencia entre lo que es un atributo y lo que es una propiedad, ¿sí? Observen ustedes, ¿verdad? Que, por ejemplo, yo tengo un GFrame pues tiene su esquina, XY, ¿verdad? La esquina superior izquierda, el ancho y el alto. Y su color de fondo, estos atributos los tiene. Y yo sé que los tiene porque tiene estos métodos, los métodos get y set, ¿no? También los tiene. Entonces, cuando yo veo un método get, sí, yo sé que hay un atributo que se llama XY, ¿sí? Ancho y alto. Y aquí están, ¿sí? Acuérdense, no sé si ustedes lo hayan analizado en programación orientada a objetos. Cuando nosotros definimos una clase, los atributos siempre van a estar encapsulados, ¿sí? Van a estar privados. Solamente la clase los puede usar, los objetos de la clase los pueden usar. Y los métodos van a ser públicos, ¿sí? Eso sí, los puede usar alguien fuera de los objetos de GFrame, ¿verdad? Entonces, nosotros a estos no los podemos usar directamente. Si yo me voy al código, yo aquí, si le digo f. No sé, x, ¿sí? Ahí me dice, no se puede, igual a 200. Eso no se puede. ¿Por qué? Porque x es privado, ¿sí? Observen que ahí me dice que x no es público, entonces no puede ser accesado fuera del paquete, ¿sí? Porque está encapsulado. Y yo solamente podría decirle, oye, punto get, ahí está getX, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ese devuelve la coordenada del
frame. Muy bien, entonces, esos son los atributos. Entonces yo normalmente tengo métodos set, ¿verdad? Digo métodos get y métodos set, que a estos métodos le llamo los métodos accesorios o accesores, más bien, ¿sí? Con set modifico y con get obtengo, ¿sí? Entonces aquí los atributos serían estos 5, ¿verdad? ¿Sí? Y los atributos siempre, debe quedar bastante claro, los atributos siempre son privados, están encapsulados. Bien, pero tenemos aquí otro elemento. O sea, si ustedes recuerdan, esta parte hasta aquí sigue siendo lo mismo que tenemos acá. Pero si ustedes recuerdan, nosotros usamos este método, setSize, setLocation, y también podemos ocupar este método, setBounds, ¿sí? Donde aquí le ponemos los 4 valores, ¿verdad? ¿Sí? En nuestro código aquí está, miren, setLocation, ¿sí? Y si nosotros vamos aquí, le pongo punto set location, a ver dónde está, aquí, dice, mueve el componente a una nueva ubicación, que es la esquina superior izquierda, ¿sí? Especificada por los parámetros X y Y, ¿sí? Ese sería lo que hace, son las coordenadas X y Y, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Entonces, fíjense que aquí este método, que también es un método set, le paso 2 parámetros, ¿sí? X y Y, ¿sí? Pero es un método set, ¿sí? setSize, setColor y setBounds. Entonces fíjense que cuando existen estos métodos set, no significa que haya un atributo que se llame size. Aquí no existe, porque el size está compuesto de X y Y. Entonces podríamos decir que el concepto de propiedad es un poco más general que el de atributo. Observen ustedes que propiedades tengo los mismos atributos, ¿sí? Porque tengo los métodos set y get, ¿verdad? Y aquí están. Pero adicionalmente tengo size, location y bounds como propiedades, ¿sí? Estas son propiedades que están compuestas de 2 o más atributos, ¿sí? Y fíjense que una de las características importantes de las propiedades es que son públicas siempre. Eso es importante. Entonces yo sí puedo acceder a propiedades fuera de los que no sean objetos de la clase GFrame, ¿sí? Es importante. ¿Y cómo sé que es una propiedad? Porque tiene el método set o el método get, o los dos, ¿sí? Muy bien, entonces aquí tenemos este asunto con nuestras atributos y propiedades. Más adelante vamos a seguir considerando estos conceptos. Muy bien. Entonces voy a seguir adelante. No sé si tengan alguna pregunta ahí, ¿no? Sí. Yo sí tengo una. ¿Sí? Respecto a lo que hizo del GFrame Ajá. getX, Ajá. no puedo utilizar ese método para, por ejemplo, reasignar un nuevo valor de X. No, porque el O get... Ajá. Sí, te escucho. es que, o sea, pensé eso mismo porque está el set X. Debería haber un set X, ¿no? Si No, lo ¿verdad? ponemos, no existe. ¿Sí? Ok. O sea, no significa que si hay un método set, hay un método get. Puede ser o un set o un get o los dos, ¿sí? Entonces, si yo quiero Sí, cambiar pero... la posición de una ventana, tiene que ser a partir de set location. Ok, pero, o sea, entonces los métodos get, por ejemplo, solamente me devuelven un objeto y si, por ejemplo, quiero, entre comillas, igualarlo, o sea, sin reasignarle un valor, lo que Sí, estoy haciendo nada más es apuntarlo a otro lugar, ¿verdad? sí, así es. Si es un objeto lo que te devuelven, sí. Ok, Porque gracias. si tú le pones get x, no te devuelve un objeto. ¿Qué te devuelve? Un valor. Un valor. Ajá. Ajá. Pero, por ejemplo, si yo le pongo aquí get background, ahí sí me devuelve un objeto color. ¿Sí? Observa que es diferente, ¿no? Y entonces sí, Ok. si yo quiero cambiar, sería con set color, ¿no? Set color. Que en este caso observen que aquí no existe ese concepto para el GFrame, no puedes cambiarle el color
porque realmente no tiene color, lo que tiene es background, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, solamente puedes cambiar lo que tenga método set. ¿Sí? Muy bien. Exactamente. Entonces, bueno, vamos a seguir adelante. Ya tenemos aquí estos conceptos que, si bien este es un programa muy, muy simple, pues nos dio pauta para todos esos conceptos interesantes que a veces pasamos por alto, ¿sí? Y que cuando ya estamos haciendo programas más complicados, bueno, pues empiezan los problemas porque no tenemos claras muchas cosas, ¿ok?